Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves especial. Hoy es el día del periodista y hablaremos de periodismo y obviamente de los hechos noticiosos que han ocurrido en los últimos días. Vamos a mandar una felicitación a todos los periodistas del país, sobre todo los que trabajan más arduamente, los que andan en la calle buscando la información a diario, no tanto los que estamos sentados en una oficina o en un set. A esos que se sacrifican más, nuestro más grande saludo. También quiero agradecer a la gente que me ha escrito, obviamente por el Día del Periodista, y de verdad muy agradecido por todos esos comentarios. Tengo tres grandes periodistas esta noche, los voy a presentar inmediatamente. Y hay mucho que hablar con ellos. Lo presento inmediatamente. Héctor Silva, buenas noches, Héctor. Héctor Silva Ábalos, periodista e investigador de la American University en Washington. Buenas noches. Buenas noches. Te agarramos en el país. Sí, sí. Aquí andamos, otra vez. Bienvenido. Carlos Dada, buenas noches, Carlitos. Hola, director, Nacho, un gusto estar. Director del Faro.net. Gracias, Nacho. Un gusto estar de vuelta en este set. Por supuesto, un saludo afectuoso a todos los colegas periodistas, particularmente, por supuesto, a mis compañeros, a mi otra familia que es el Faro. Buenas noches. Bueno, y vamos a hacerte la despedida también aquí, porque vamos a contar que vas por un año fuera del país, sí, a un proyecto interesante, y obviamente eso es importante, digamos, de decirlo. Gracias, Nacho, sí. Y darte ese abrazo de despedida y siempre decirte que van a estar abiertas las puertas de este canal y de este programa. Gabriel Trillos, buenas noches, director editorial de Grupo Nutris. Gracias, Nacho, buenas noches. También es un gusto volver a este set, tenemos días de no venir los jueves acá, y también pues un saludo a todas las colegas y los colegas en el Día del Periodista. Bueno, vamos a tratar varios temas. Yo quisiera, no puedo dejar de preguntarle a tan distinguidos periodistas, amigos, queridos periodistas, amigos, sobre lo que ha pasado en los últimos momentos. Obviamente quiero entrar más de lleno con el tema de todas estas capturas hechas en las últimas horas, 125. Hay dos cifras, 125 a 127 personas, que incluye policías de la DAN, fiscales, jueces, magistrados, de todo, y obviamente con Héctor Silva y con Carlos, por supuesto, y también con Gabriel se pueden hablar mucho en relación a este tema. Hay que recordar el libro Infiltrados que escribió Héctor Silva y que ya lo presentó en este programa hace ya, ¿qué? Un par de meses, sí, más o menos. Lo ocurrido anoche en la Asamblea Legislativa, ¿hay algo que decir de lo que pasó anoche o no? Y sigue pasando, porque ya hasta el día, creo que ya falta todavía la juramentación de algunos de los nuevos autoridades del país, ya sea en Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Cuentas. ¿Más de lo mismo o van cambiando las cosas? Yo creo que hay mucho que decir. Mira, Nacho, la discusión sobre la reforma fiscal en realidad nunca tocó fondo. Yo creo que por posiciones bastante intransigentes, sobre todo por parte de la empresa privada y de algunos medios de comunicación con respecto al paquete de reformas. Si me preguntas a mí, más allá de mi quehacer periodístico, yo creo que a este país le urgía esa reforma fiscal y le urge. El contenido a mí me parece, en casi todos sus componentes, me parece sano. Lamento muchísimo cómo se aprobó esta reforma fiscal. Lamento muchísimo que todas estas actitudes que valientemente denunció la izquierda cuando era oposición, ahora las cometa con la misma prepotencia con que antes las hacía Arena, para aprobar en un madrugón una reforma fiscal que se negaron a discutir, para aprobarla después de pactar con Gana esos votos, probablemente a cambio de algo como se está denunciando, que es la presidencia de la Corte de Cuentas en manos de Gana, que de ser cierto no solo confirmaría el atropello en términos de procedimiento al que asistimos esta madrugada, en ese madrugón, sino que además le daría argumentos a todos aquellos que se opusieron a la reforma. ¿Por qué? Es cierto, los argumentos que ha dado el FMLN para aprobar esta reforma son ciertos, Nacho. El Estado necesita financiamiento para un montón de programas. Es muy difícil que eso no se corresponda con una consolidación de las instituciones encargadas de la Contraloría, de las instituciones encargadas de velar por el buen uso de los fondos públicos. A mí me parece que si el FMLN volvió a pactar con Gana, dejar en manos de Gana, de un partido político aunque no sea Gana, ¿no?
La Corte de Cuentas me parece que es una traición a los propios principios del FMLN, me parece que es una traición a su discurso histórico y me parece que hace muy mal pidiendo dinero cuando no está tomando las medidas necesarias para garantizarnos a los ciudadanos que se va a hacer un buen uso de esos recursos. Y solo quiero agregar algo más. El madrugón al que asistimos esta madrugada, a mí me despierta otra pregunta. ¿Quién manda en ese partido? Y te explico por qué me despierta esa pregunta. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha tenido, desde que ganó en la segunda ronda electoral, un discurso absolutamente conciliador, llamando a las partes a dialogar. Creo que ha tenido las palabras acertadas casi en todas las ocasiones en que recuerdo haberle escuchado intervenciones. Incluso me gustó mucho lo que dijo hoy, hacer énfasis en que este país necesita ciencia y tecnología para desarrollarse. Me parece que ha dicho las palabras correctas. Este llamado a conciliar es obstaculizado por acciones como las que vimos esta madrugada, por madrugones en la Asamblea Legislativa, con un presidente de la Asamblea Legislativa que cree que no necesita dialogar, ya no solo con las otras fuerzas políticas que son representantes de segmentos de la población, sino con el resto de la población. Introdujeron esa pieza en primer lugar en la Asamblea sin que nadie la conociera. Este tipo de procedimientos, repito, más allá del contenido de la ley que se aprobó, este tipo de procedimientos son atentatorios con las reglas del juego democrático al que aspiramos en este país a tener. Correcto. Héctor, me imagino que estás informado, sí, pero sí, obviamente como tú sales y vienes, no sé si la pregunta es, ¿el mismo país? Sí, a veces peor, Nacho. Mira, bueno, lo que vi ayer me pareció muy similar a ejercicios legislativos de este tipo que pude ver estando en la redacción de la prensa gráfica durante años. Las reflexiones a grosso modo que yo saco del tema de lo que pasó ayer es, primero, yo estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que una reforma fiscal es necesaria, es indispensable en este país. No sé si es esa, pero no vamos a saber si es esa porque no se discutió, así como no se discutió la dolarización, como nunca se discutió como no se discuten las políticas públicas en El Salvador, como no se discutió la mano dura. Entonces es hasta donde yo entiendo, y corríjanme porque, pero creo que en la prensa leí que la recaudación al final del día en el año va a ser 100 millones. 90 y tantos millones. 100 millones de dólares. Eso probablemente haga funcionar al Estado, pero no va a resolver ningún problema grave o a profundidad de política pública que tengamos, ¿no? El problema es que se atendió la urgencia y se tenía que atender, así como tenemos que atender muchas otras urgencias, pero se atiende la urgencia, no hay una discusión de política pública desde la Asamblea y a cambio de atender la urgencia se manosean las instituciones. Y esas instituciones que son las que deberían de estar velando por el correcto uso del bien público están en manos de un partido político que puede ser ese, puede ser otro, pero que en este caso va a velar por sus intereses de partido, no por lo demás, ¿no? Ahora, si bien es verdad, digamos, que a lo mejor cometen error el partido gobierno, yo creo que también comete error la oposición, ¿no? Porque sí, ¿quiénes están dispuestos a negociar? ¿Ni uno ni otro? Ninguno. Es que ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso es necesario el madrugón. Por eso es necesario, no lo justifico, digo, esa práctica se da porque en este país no hay discusión, no hay sentido de país. A ver, en el tema de pacto fiscal, vimos cuando empezó el gobierno que había una mesa, en donde estaban sentadas la empresa privada y el gobierno, lo vimos en el gobierno anterior, y ahí ¿qué discuten? Pues, o sea, ¿ahí de qué hablan? Porque se llenan la boca todos hablando de soluciones de país, ¿cuáles? Evidentemente este país no es viable fiscalmente tal como está ahorita. Repito, yo no sé si esa es la reforma fiscal que necesitamos. Y en 5 meses más, de nuevo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Y ya vamos a hablar del tema de seguridad pública. Es lo mismo. O sea, ¿qué curita le vamos a poner? O sea, a una infección. Ya diste un calificativo, quizás, digamos, porque vamos a hablar de seguridad y hablaste de curita. No es, obviamente. No. Vamos. No. Para que se vieran. Gabriel. Mira, evidentemente, Nacho, no hubo una discusión profunda sobre este tema de la reforma fiscal. Anoche lo que vimos fue una estrategia muy usada durante muchas plenarias en la Asamblea, no es una cuestión de ahora.
Una cuestión usada desde hace muchas plenarias atrás, cuando la aritmética matemática se impone entre los pactos, entre los partidos, y ahí están los pactos. Lo que estamos viendo es, una vez más, el resultado de un pacto político entre dos partidos, en este caso entre el FMLN y Gana, en donde se introduce una pieza para la dispensa de trámite, se consigue un voto a última hora, porque en la primera votación habían logrado 42 para la dispensa, y fueron a buscar al diputado de Sonsonate, si no me equivoco, de los diputados de Sonsonate, y se convirtió en el voto de oro para introducir la dispensa de trámite. Luego no había nadie, los diputados no tenían copia del proyecto, del decreto que estaban leyendo, de que iban a aprobar, y luego pues en realidad se ensarzaron una serie de acusaciones sin sentido, como vemos cada vez que hay una plenaria, y lo que sucede, y varias fracciones se levantaron. Pero aparejado a esto, Nacho, y yo tendré mis reservas sobre qué tan necesaria era el tema de la reforma fiscal, porque lastimosamente el único tema que ha puesto sobre la mesa en este periodo actual es el tema de los impuestos. El tema de la seguridad va por ahí tirada al margen, no se tiene claro y la situación está bien complicada. En el tema económico solamente se ha hablado de reforma fiscal, pero no se habla realmente del tema de la generación de inversión, que además resuelve problemas de impuestos para el gobierno, de recaudación de impuestos. No hay que ser un experto en economía para entender que en la medida en que realmente generas inversiones, en la medida que generas obra social, incluso con el tema de la inversión social del gobierno, vas a generar empleo, generas consumo y generas el tema fiscal para el gobierno. Yo pregunto, ¿a dónde están los proyectos de inversión? ¿Para qué mandan a Óscar Ortiz a tomarse foto en cualquier foro que lo invitan, que parece un premio de Coexport, que aparece por acá con los inversionistas de un banco, si realmente no hay una promoción real en ese sentido? ¿A dónde están los proyectos de CEPA, por ejemplo? Que ahí los últimos dos expresidentes de CEPA que se fueron dijeron, señores, en CEPA tenemos una cantidad de proyectos capaz de reactivar al país. No ha pasado nada. El Puerto de la Unión lleva el mismo camino que ha llevado durante los últimos 7, 8, 9 años. Ahí va a estar tirado, no hay inversión. La licitación supuestamente estaba lista desde abril y no ha pasado nada, Nacho. Lastimosamente no hay el tema de la inversión, que también es un generador de impuestos para el gobierno, no está de por medio. Y por el contrario, el tema de la reforma fiscal, podamos discutir a profundidad el detalle, es un desincentivo de inversiones. Cuando tú lo leas, además, te vas a dar cuenta que hay unas propuestas y unos artículos muy parecidos a lo que la Corte Suprema, la Sala Constitucional, ya lo declaró ilegal. Y como ya declaró ilegal el 1%, probablemente lleve el mismo camino. Así como lleva el mismo camino al nuevo presidente de la Corte de Cuentas que acaban de nombrar, que es un fundador de Gana. Si ya la Corte de Cuentas, la Sala Constitucional te determinó qué tipo de persona debería ir ahí, y el pacto político sigue insistiendo en imponer a alguien que la sala ha dicho que no cumple con los requisitos. Pero él estuvo, fundador de Gana. Pero él estuvo ya 11 meses dentro de la Corte de Cuentas. Bueno, no sé si no como presidente. Pero igual, la ley es para todos los magistrados, no solamente para los presidentes. Bueno, por eso dije visos de inconstitucionalidad. Hay que ver cómo resolver a la Corte en ese sentido. Porque demanda va a haber. Pero al final de cuentas, Nacho, es el resultado del pacto. De un pacto político que en ocasiones se ha llamado azulgrana, en otras ocasiones se llama de un pacto político que es producto de que no hay discusión, análisis, no hay debate, no hay búsqueda de consensos en el país. Seguimos igual. Vamos al corte, vamos a entrar más de lleno en lo que es el día, en la función de ser periodista en El Salvador. Ya volvemos. A ver, vamos a tratar de hablar de la actualidad y también de ir viendo sobre la función periodística. No puedo dejar de tener en mente, con todo lo que ha pasado tu libro, Héctor, y no sé cómo se puede ir viendo a la luz de lo que está sucediendo últimamente. ¿Qué pensaste que te vino a la cabeza cuando, después de toda la información que tú tienes y la posición que has asumido en relación a lo que tú crees que está pasando en este momento dentro de la seguridad del país, principalmente en la parte institucional, PNC? ¿Qué te dice esta captura, este giro que pareciera que es la persecución del delito, donde un fiscal
hoy día lanza un operativo para capturar a 127 personas y se lleva por delante y captura jueces, hay captura magistrados, y captura fiscales y captura policías, incluso policías, 12 policías, la mayoría de ellos en la DAN. ¿Crees tú que esto es una nueva forma que ya no va a tener los ojos en el país? Mira, ¿o puede terminar en nada? Mira, cuando empecé a escuchar y ver los avances de los medios de lo que estaba pasando, la primera sensación que me dio era un poco más de lo mismo, ¿no? Porque me confundió mucho el tema de que se presentó todo primero como un mega operativo, como una gran redada, y al principio decían pandillas y narcos en el oriente, y claro, me sonó a los remanentes que hay allá de las bandas de narcotráfico, etcétera, pero después me empecé un poco a confundir, porque de repente aparece el Padre Toño por ahí, y aparece 2 estructuras en San Miguel. Me parece que han como juntado varias cositas y cosotas que tenían para dar una sensación de combate, de eficacia, como les gusta llamarlo en la Fiscalía y en la PNC. Pero luego, viendo caso por caso, sí hay cosas que pasaron ayer, capturas que hace mucho tiempo no veíamos. Es decir, ojo, están desmantelando los tribunales especializados de San Miguel. Están, y entiendo que la Corte Suprema ya los desaforó, están desmantelando al juez, están quitando y acusando de cohecho al juez de instrucción y al juez de sentencia especializados de San Miguel. Los ha suspendido por 6 meses para que puedan eso es importante, juzgados. Eso es importante, ¿no? Porque estos jueces, estos tribunales fueron los que vieron todos los casos de narcotráfico que están relacionados con los perrones. Esos mismos 2 jueces. Entonces, si hay cohecho, y ese cohecho existe a partir de que se desmantela la banda, hombre, estás atacando en Oriente a los tribunales que ven el tema. Luego veo policías y veo al jefe de la DAN en San Miguel. Nuevamente, es la primera vez que capturan en San Miguel al jefe de la DAN relacionado con temas de narcotráfico. Ya habían sido señalados anteriormente otro jefe de la DAN, con el caso de los perrones el primero, pero nunca lo capturaron, él se fue de la policía. Entonces, sí creo que hay algo ahí que puede resultar en una investigación que sí toque más hueso, digamos, que toque más fibra en el tema de Oriente. A mí me genera expectativa, pero sí me parece que ahora es el momento, digamos, de aprovechar la ola e ir más allá. Yo se lo decía a otro colega en la mañana, a ver, si tenés, este es, repito, el primero capturado, pero es el 4º jefe en Oriente de la DAN señalado. Entonces, algo pasa en la DAN, ¿no? O sea, hay un problema en la DAN que no empieza ni termina en el Oriente, ¿no? Yo creo que este es el momento a mí me llama la atención que deberían de llegar a la DAN en San Salvador, ¿no? El capturado jefe de la DAN de San Miguel es un cabo. ¿Por qué es un cabo? Mira, yo pregunté perdón, con todo el respeto, digamos, pero es un grado menor. Lo que puede pasa ser es jefe que de la DAN un la cabo? Justificación que te da la policía es que en esos puestos necesitas muy buenos investigadores, y que no suelen ser los comisionados de alto rango, ¿no? O los sino que así como hablabas en el tema de los periodistas, ¿no? La gente que patea acá y que realmente conoce. Claro, lo que pasa es que no por el rango va a ser bueno o malo, va a ser corrupto o no va a ser corrupto, ¿no? El jefe anterior era inspector. Ya. Y te digo, sí me da alguna expectativa de que algo puede salir de esos casos de Oriente, ¿no? Carlos, y una cosa solo, también otra cosa que me genera, digamos, buena vibra es que lo que le está diciendo el fiscal general de la República ahora al país es, vaya, a ustedes hace 3 años el ministro de Seguridad y el director de la policía les dijeron que en este país no había narcos, no había narcotráfico, y que había ni siquiera baby carteles, ¿no? Ahora lo que les está diciendo el fiscal del país, miren, no es solo que haya, es que están metidos en el sistema judicial y en la policía a ese nivel. Y este cambio se está produciendo por empuje del periodismo. O sea, ustedes 3, tú tienes una larga tradición de tener este tema muy fuerte, Héctor. Carlos también, el Faro ha tirado, y de hecho tuvo un periodista retenido
hace pocos días atrás y amenazado por seguir este tipo de hechos. La prensa gráfica también le ha dado seguimiento desde que tú estabas, digamos, hace muchos años ahí. La presión pública siempre es un dolor en la nuca de los funcionarios. O sea, la presión sobre la opinión Pero creo pública, que el periodismo ha hecho una labor importante. Yo creo que sí. Yo creo, no digo que en este caso en específico, pero en mover y en avanzar. Es que, a ver, Nacho, el periodismo en El Salvador es el que ha dicho que aquí hay narcotráfico. Si el Estado lo ha negado, si los funcionarios lo han negado. Esa es la frase correcta. Carlos. Sí, mira, yo creo que Héctor dijo una palabra que para mí es clave. Expectativa. Ha generado grandes expectativas el fiscal. Expectativas en muchos sentidos. La primera expectativa que ha generado es que de verdad está dispuesto a combatir al crimen organizado en este país. Que no es poca cosa, que es un fiscal que suele dar golpecitos, armar un gran escándalo y luego no pasa nada en casos importantes. Hablo de casos, por ejemplo, el cártel de Texas. Ayer fue una redada muy grande. Entonces, creo yo que el fiscal ha mandado un mensaje muy importante en varios sentidos. El primero es este. Decir, independientemente de lo que piensen otras instituciones u otros estamentos del Estado, en lo que a mí compete, voy a concentrarme en combatir el crimen organizado, a pesar de, ¿no? Manda un mensaje clarísimo, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, que me parece un mensaje muy importante, y es: ustedes, que son los que constitucionalmente están obligados a llevar a cabo la depuración del sistema judicial, han sido incapaces de hacerlo. Si ustedes no lo hacen, lo voy a tener que hacer yo, porque de jueces corruptos y de jueces infiltrados por el crimen organizado se obstaculizan las investigaciones de la propia Fiscalía. Me parece un mensaje muy importante, ¿no? La sustitución de la institucionalidad competente porque ha sido incompetente para depurar el sistema judicial, que otra institución la tome en sus manos, no solo para ejercer presión, sino para develar la incapacidad de esta, ¿no? Ciertamente esa es la mayor deuda de la Corte Suprema de Justicia desde el inicio de los tiempos, la depuración del sistema judicial. Ahora ya lo vemos. Segundo mensaje: mientras se han pasado peleando entre ministros de Seguridad Pública, que si la tregua, que si no la tregua, que si dejamos en paz o no dejamos en paz a los pandilleros, el fiscal dice: arréglense ustedes políticamente como les dé la gana. Voy a desarticular esta red, voy a concentrar esfuerzos en desarmar un ala de la pandilla 18, y si me tengo que llevar de frente incluso al mediador, me lo voy a llevar por cometer ilícitos. Ojo, estoy hablando del mensaje que manda. Posteriormente la Fiscalía tendrá que demostrar que las acusaciones que ha hecho públicamente en realidad son ciertas, porque lo cierto es que a pesar del gran operativo que vimos ayer, las declaraciones del fiscal son muy lamentables también, no solo adelantando criterios, sino además ya dando por hecho muchas cosas que ni siquiera ha dado a conocer en público, mucho menos probado en juicio. Hablo particularmente en lo que él dijo referente al padre Toño, ¿no? Incluso hablar de extranjeros que venían acá, no recuerdo las palabras exactas, que es muy lamentable que las diga, pero ciertamente manda un mensaje de un fiscal dispuesto a combatir el crimen organizado. La captura del padre Toño es un mensaje también para este caso del barrio 18. La captura del padre Toño yo creo que es principalmente un mensaje para todo el sistema político que ha estado lidiando de una manera muy peculiar con el problema de las pandillas. Es decir, que ustedes el mensaje que manda es este: que ustedes tengan mediadores a los que les dan licencias que no están contempladas en la ley a cambio de unos beneficios que solo ustedes conocen, no es algo que esta Fiscalía esté dispuesta a tolerar. Ese es el mensaje que manda. Ahora, ¿puede tener repercusión la captura del padre Toño? ¿Repercusión? No sé, cualquiera puede pensar que a lo mejor si realmente él tenía una relación estrecha con el barrio 18, el barrio 18 puede llegar a hacer acciones fuertes como represalia. Bueno, el barrio 18 hoy, hasta donde sabemos, está dividido en dos facciones, ¿no? El ala revolucionaria y el sur. Sí. El sur ya había públicamente apoyado los esfuerzos del padre Toño. No sé bajo qué condiciones o sobre qué nuevas luces decidieron hacer esto los cabecillas del sur del barrio 18.
Lo cierto es que el padre Toño ha jugado un rol muy peculiar en todo el proceso de la tregua, ¿no? Vamos recordándolo si quieres rápidamente, Nacho. Al principio, cuando conocimos todo del acuerdo entre el gobierno y las pandillas, que el gobierno negó hasta que salió del gobierno, el padre Toño empezó denunciando ese acuerdo, diciendo que ese acuerdo era una traición a la patria, que eso no servía para nada, que cómo era posible que un gobierno hiciera estas cosas. Después el mediador Raúl Mijango se reunió con él, y en esa reunión supongo que el padre Toño tuvo alguna epifanía, porque salió de la puerta y dijo: yo me uno a la tregua, ¿no? A la tregua y a los esfuerzos de mediación con las pandillas y a traerle paz a esta sociedad. Con la salida del general Munguía Payés de seguridad, que entró el ingeniero Ricardo Perdomo también denunció la tregua, ¿no? Peleado con Munguía Payés, peleado con los mediadores, decidió hacer una sustitución. Mijango ya no, ahora padre Toño. Y padre Toño aceptó de muy buena gana ese rol, ¿no? Y padre Toño se quedó en algunos esfuerzos de mediación hasta ayer. Es decir, ha sido un rol muy peculiar. ¿Qué consecuencias va a tener la captura del padre Toño? Yo creo, Nacho, que es muy temprano para adivinarlo. Yo, por lo menos ahorita, soy incapaz de hacer una especulación de ningún tipo. No tengo elementos suficientes. ¿Tiene el mismo peso que Raúl Mijango? Si me preguntas a mí, mi respuesta es no. Si hubiera sido detenido en vez de padre Toño Mijango, ¿sería diferente? Supongo que por muchas razones sería diferente, sí. Yo creo que Raúl Mijango tiene bastante más presencia y bastante más, sobre todo, autoridad. ¿Y hay autoridad e influencia en las maras? Sí, claro. Sí. Es que Raúl es el gran mediador de la tregua, ¿no? Mediador y en algunas veces portavoz de las pandillas. Y negociador con el Estado, y sí, etcétera. Cosa que no ha sido el padre Toño. Ah, interesante. Voy a un corte, Gabriel, y vuelvo contigo inmediatamente. Vamos dejamos con la palabra a Gabriel, ¿no? Gabriel. Seas el padre Toño, seas Mijango, seas un juez, seas lo que sea, yo creo que, y además de las expectativas que genera el caso, ahorita viene la parte medular del tema, someterlo al tipo de prueba que se tenga. Yo no sé si hay repercusiones o no hay repercusiones, o si el barrio 18, o si quién se puede molestar con el tema de haber capturado al padre Toño, pero sí es importante aclararlo, qué tipo de pruebas hay detrás de la captura de él, sobre todo porque varias organizaciones ya salieron al paso, incluso el mismo Procurador de Derechos Humanos, FESPAD, que se ha mostrado parte en el proceso, y las sospechas sobre el tema de la venganza política, una persecución política, en el caso específico del padre Toño. Yo creo que es fundamental que el fiscal muestre las pruebas en el juzgado, por supuesto en el proceso, que llevaron a la captura del padre. Evidentemente la Fiscalía tiene el poder de generar órdenes de captura administrativas y poner tras las rejas a cualquier persona que sospeche que está bajo algún tipo de delito. En el caso del padre Toño hemos escuchado que tienen pruebas, que tienen algunas grabaciones, algún tema sólido, habrá que verlo. Igual pasa con el tema de la captura de los jueces en Oriente. Lo han presentado incluso como un remanente de los Perrones, a un tema que los medios de comunicación en su momento le han dado bastante, y se metieron muchísimo al tema de los Perrones en los medios de comunicación. Y si este es un remanente, bueno, dos cosas: qué bien que han encontrado la vía para llegar al remanente de la estructura que siempre se denunció como una estructura mayor a los operadores o a los jefes o los capos locales que se habían planteado en la primera etapa de captura. Siempre se dijo que este tipo de redes de narcotráfico conlleva la penetración y la corrupción del Estado. La captura de estos jueces, de estos fiscales, de estos policías, tienen a la base el sentido operativo de este tipo de redes. Imposible que una red de narcotráfico llegue a ser tan exitosa sin tener de por medio el control de una porción determinante del Estado. Yo no sé si son culpables o no, pero la prueba tiene que ser lo suficientemente sólida para meter a 3 jueces importantes de Oriente, que por cierto, lo que decía Carlos, la depuración judicial es la otra variable importantísima de esto,
porque del desventurado juez Ventura, del caso del Pulido, allá por el 1990 y algo, allá del avionetazo, allá en el Pulido, que por agarrar 10.000 colones más o menos, 1.000 y algo de dólares hoy en día, lo persiguieron y lo desaforaron, pero desde entonces no habíamos visto mayor cosa en el tema de la depuración judicial, habiendo sospechas en muchísimos casos, incluso de por medio podemos sacar un archivo de abogados suspendidos por haber defendido a narcos. La expectativa es alta, muy alta, y sobre todo que en un solo día te tiraron 3 casos muy fuertes y ahora van a la parte de los tribunales. Vamos a ver si los jueces a los que llevan este caso son capaces de determinar en el tema del crimen organizado de los narcos de Oriente la fortaleza del sistema para poder evaluar de manera objetiva el proceso. Los mismos fiscales procesando a fiscales, los mismos jueces procesando a jueces. Ya veremos hacia dónde va esa situación. Gabriel, la Corte Suprema hoy día ya autorizó para los jueces, pero para los magistrados no. Ya autorizó también. No. Los magistrados tiene que desaforarlo la Asamblea Legislativa. Sí. O sea, autorizó el antejuicio para los magistrados para el magistrado de Cámara. Ajá. Los magistrados de Cámara. Pero eso pasa por la Asamblea Legislativa, que también es interesante ver qué va a pasar. Don Luis Rivas dijo, si este va a ser el primer paso para poder sanear y generar una depuración más seria en el órgano judicial. Está bien, porque habría que dar esos pasos. Claro, no los han dado ellos. Y tienen las no lo han dado ellos. Y tienen las instancias para poder investigar a sus jueces. No lo han dado ellos. Lo están avalando, claro. Y si lo están avalando es porque creo yo que el caso está sólido para esta primera etapa, gran etapa de la investigación. Sí, fíjate que me parece muy importante lo que dice Gabriel en el tema de la operatividad de estos grupos de crimen organizado. No es posible sin su participación activa en el Estado. Me recuerdo cuando estaba investigando para el libro, pero fue parte de un reporteo que hicimos en la prensa con el tema de los perrones. Aquel jefe de la DAN de entonces, que él está ahí, o sea, él se salió de la policía, nunca fue mencionado por un testigo, pero nunca fue señalado ni procesado. Lo entrevistamos con otro colega y lo que nos dijo, ¿y ustedes creen que lo que yo hago no lo sabe mi jefe? Todo lo que yo hago lo sabe mi jefe, o lo que dejo de hacer. Puede ser que estuviese mintiendo, ¿no? Pero nos dijo, yo soy el jefe de la DAN en San Miguel. Para hacer las cosas que yo tengo que hacer, las tiene que saber el jefe con el que yo hablo todos los días. Si aquí es donde opera las bandas más importantes del narcotráfico. El tipo nos está diciendo, él sabe, del de Oriente, pero hablándome del comisionado que dirigía la DAN, que era en aquel tiempo el comisionado Miranda, Godofredo Miranda. Hoy pasa lo mismo, pero lo que hemos avanzado ahora, y fíjate que el periodismo tiene eso, ¿no? Si vos has seguido un caso desde unos cuantos años, lo que realizás ahora es que en este caso, pendiente de que se prueben las cosas en tribunales, etcétera, sí hemos avanzado 2 o 3 escalones, porque ahora está preso el jefe de la DAN en San Miguel. Porque lo que dice Gabriel, el juez Ventura, en Oriente eran diarias las páginas sobre una jueza de paz que devolvía lácteos a los contrabandistas. ¿Y esto corresponde solamente a un cambio de fiscal? No, yo creo que es producto de una evolución, en el tema primero de la exposición que existe este tipo de crimen organizado en el país. Pero te digo, el caso es que en Oriente jueces ninguno. Ahora no son jueces de paz, son jueces especializados y magistrados, ¿no? Ahora también no es el caso, pero falta, ojalá, esperaría yo, que vean para Occidente, ¿no? Porque ahí hay otro cartel, ahí hay otra organización. Pero si hay mérito del fiscal en la voluntad correcto. Claro, es que ha metido presos a jueces. Algunos dicen en la valentía, por no decir otra palabra. Pero lo que sea, antes nadie lo había hecho. Pero le pregunto una cosa, o sea, el fiscal y mete mano en el órgano judicial, que todos sabemos que tiene que tener mucha gente corrupta y que no se ha hecho ninguna depuración. Pero también en la policía, 12 policías detenidos. Y si vemos para atrás, solo en este año y el año pasado, un montón de policías involucrados en hechos así. La semana pasada, 5 detenidos por secuestros en... También se está dando la oportunidad.
también... No, te digo que sí está bien lo de la policía, pero ahora toca, como hablamos del tema de depuración en el órgano judicial, que ya hay una magistrada. Por eso pregunto, ¿ahora toca la PNC? Ahora toca la PNC, ahora le toca a la PNC hacer lo que ya este gobierno dijo que va a hacer, que es depurarla. Carlos. Es depurarla. No, sí, eso estamos de acuerdo. Además, ¿fueron policías nacionales los que detuvieron a tu periodista? No, fueron policías, a ver, De la DAN, ¿no? fue un retén del 911 que dijo que había recibido órdenes de arriba, donde cayeron 2 policías de la DAN, Sí. que fueron los que nos hicieron saber que no era un operativo normal o que no era un registro, sino que era algo destinado porque identificaron al periodista Óscar Martínez, le hicieron saber que sabían que venía de hablar con alguien, le hicieron saber que sabían qué caso estaba investigando y le hicieron saber que sabían que él era el autor de materiales como el cártel. Ok, claramente, digamos, policías que defienden el narcotráfico en nuestro país. Claramente. Yo lo más que puedo llegar es claramente policías Ok. que están obstaculizando la investigación periodística de crimen organizado por alguna razón, ¿ya? Porque ellos manifestaron directamente, policías de la DAN, de la División Antinarcóticos, nosotros recibimos órdenes de arriba, ¿no? Y órdenes de arriba son las que les permitieron decirle a Óscar, me dicen que ya te puedo decir, ¿no? Entonces, estamos esperando del director de la policía y del ministro de Seguridad que nos digan quién dio esas órdenes de arriba y qué mensaje quería enviar. Entendemos, y he de decir, Nacho, públicamente, entendemos que las investigaciones ya se iniciaron, entendemos que hay voluntad del ministro de Seguridad, entendemos que no la hay del viceministro, que ha dado lamentables declaraciones politizando el caso, y entendemos que también hay voluntad de Presidencia de la República por aclarar estas cosas. No se trata del caso de un periodista, se trata justamente de infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública del Estado. Y esto es lo que deberían estar debatiendo en lugares como la Asamblea, por ejemplo. Perdón, solo quiero agregar algo a lo de Carlos. ¿Cómo dijiste? Entendemos que el ministro tiene voluntad, pero no hay voluntad si no tiene mayor ciencia. Identificar a quienes pusieron el retén y a quienes Eso es llegaron facilito, eso no se hay, sabe. o sea, no hay voluntad, porque bajo el control No hay policial, voluntad. ahora, si la investigación te determina que no saben quiénes eran los que pusieron ese retén, hay un grave problema de control sobre sus agentes. Bueno, de a eso iba a ir. Porque cuando mandan a poner un retén, la patrulla tiene una identificación, los agentes tienen ONI y incluso los detectives de la DAN saben exactamente quiénes son. Entonces, entendemos que hay voluntad, pero realmente no hay voluntad. Perdón. No hay voluntad. Perdón. Clara O en no ese hay tema. voluntad o no hay control. Porque aquí podemos llegar también a la conclusión de que Benito llega al final a una institución que puede estar más corrompida de lo que pensamos. La policía. Sí. Bueno, Héctor escribió todo un libro sobre eso. Sí, bueno, yo le doy credibilidad. Pero ¿en qué estamos? Bueno, por eso. Estamos sentados en institucionalidad Pero Nacho, corrupta. Podrida. Si hubiese voluntad ya se hubiera aclarado. Llevan 2 semanas. ¿Cuánto llevan en eso? Pero es que lo que yo quiero decir es que no es un caso, es que efectivamente si hubiese voluntad se estarían emprendiendo pasos muy concretos para depurar esa policía. Y esto no lo hemos visto hasta ahora. Es cierto, las autoridades se han instalado y a lo mejor el cáncer es tan grande que no se puede por decreto mañana eliminar toda esa estructura corrompida que también ha descrito Héctor en su libro. Ya Esto se no intentó debe por ser decreto fácil. y fue inconstitucional. Y fue un desastre. Bueno, sí, pero si podemos ir para atrás a ver a una asamblea legislativa que en vez de preocupada por esto, lo que hizo fue montarle una comisión especial a la inspectora. Bueno, esa es la voluntad que hay en este país y no solo son los estamentos, pero solo termino rápido, Héctor. No solo es el sector judicial de este país, no solo son los elementos de seguridad pública, no solo son los fiscales, no solo son los jueces, es el sistema político. Claro. Fíjate la respuesta ahorita, Nacho, de la Asamblea Legislativa a la discusión de políticas públicas sobre seguridad. Darle permiso o cambiar la ley para quien mate a alguien en defensa propia no sea llevado independientemente de si esa es una medida adecuada, yo creo que no. La otra es meter otra vez al ruedo de la discusión la pena de muerte, que eso es un absurdo. Esas son las discusiones de la Asamblea sobre el tema de seguridad pública, no estas.
no esta, no es limpiar las instituciones. ¿Pero qué quiere decir eso? Perdóname, Héctor. Que no les interesa. Que no, porque además, claro, vos dijiste, al final la infiltración llega hasta ahí. Pero, llega hasta al sistema no de partidos políticos. ¿Cómo podés pedir pena de muerte en un sistema judicial que no funciona? Por eso te digo, Entonces, señores, ¿por qué lo están pidiendo? Al final parece que lo único que estamos discutiendo esto somos los periodistas. Pero lo están en este pidiendo, celo hemos Nacho, discutido y esto innumerables quiero veces. decir, Ustedes en sus medios lo han discutido. Lo están pidiendo, Nacho. La pena de muerte, como han pedido todas las otras medidas y como se han dado todas las otras medidas, eso es las populismo, están pidiendo es pensando populismo, en la elección de populismo, ya. Pero el tema en seriedad. Hay una situación complicada de seguridad, más allá del tema de depuración o no depuración de la policía. Hay una situación en las calles bien complicada. Que nadie está discutiendo, Gabriel. Ese es el punto. Sí, pero eso desde el Estado. Ni discutiendo ni actuando. Sí, pero eso es producto de lo mismo. Si no tenemos un órgano judicial sano, que funcione bien, y una policía sana que funcione bien, y una asamblea que... ¿Qué esperás que es lo que pasa en la calle? En tema de depuración, el órgano judicial le debe mucho más a este país que cualquier otra institución. Sin duda. Te lo aseguro. Bueno, tengo que ir al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Bueno, vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, señores periodistas. Rodrigo dice a través de Twitter: ¿a qué obedece la captura de Padre Toño? Espero que el fiscal no dé explicación escueta como la de Gutiérrez en Derechos Humanos, dice Carmen. El caso de la colonia Ibu, hay que seguir investigando. Personas que aparecen en un video son familiares de mareros presos, cobran renta, plantea. Carlos, ya se está destapando la corrupción y se están tocando lo que se creían intocables, como el Padre Toño. Lorena Ramos dice: ojalá termine todo bien y los casos no queden en el olvido. Frank Claros dice: quizá el Padre Toño se hizo pasar por mediador, pero en realidad lo que hacía era ser un delincuente más. Carlos Díaz Clavel dice: el FMLN, Serén y el FMLN creo que han querido ser conciliadores, pero si no quieren negociar contigo, no tienes de otra que la unilateralidad, dice Carlos Díaz Clavel. Oscar dice: espero que luego no pase como en México cuando el cártel del Golfo fue golpeado. El infierno mismo con los Zetas, plantea Oscar. Dice Jaime López: es que la actividad que desarrolla es bastante tentadora. Me imagino que el dinero influye mucho en ello. Esto creo que en referencia al Padre Toño. Dice Otto Hernández: saludos y felicidades en su día, Héctor. Obséquiame un ejemplar de Infiltrado, dice Otto Hernández. Doriluz, felicidades a los panelistas de esta noche en el Día del Periodista. Desearles muchos éxitos, dice Doris de Ruiz. David Orlando: ¿qué grados o rangos tienen los elementos policiales capturados? ¿Hay comisionados, subcomisionados u otros rangos? ¿Son intocables?, les preguntan. Y Morris dice: la policía debe de ser depurada, ellos se encubren, no se denuncian y por eso se riega la plaga allí dentro, plantea Morris. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, casi todas las preguntas fueron sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el tema de seguridad. ¿El Padre Toño intocable? No. Alguien lo pone como que era un intocable. Yo creo que no. No. ¿Ah? No, yo no creo. Está preso. No, pero no solamente porque se tocó un intocable, no. Nunca fue intocable. No creo. Yo no creo eso. Ya hicimos intocables son los comisionados y subcomisionados de la PNC. Vamos. No hay comisionados, la gente pregunta: ¿aquí hay comisionados, subcomisionados? No ha habido nunca. No ha habido nunca. Por eso digo, este debería ser el inicio de... La expectativa de la que hablábamos, de la que comentaba Gabriel, yo la resumo así, ¿no? Este debería ser el comienzo. El fiscal ha dado un primer gran paso, ¿no? Obviamente le falta probar cosas, tiene que responder por el debido proceso, etcétera, pero ha dado un primer gran paso. En el caso de Oriente, que mi expectativa personal debería llegar hasta abrir procesos de limpieza muchísimo más integrales en las instituciones, porque eso está a la base de muchos de los problemas de seguridad pública en El Salvador. Carlos. Sí, y yo a eso quiero agregar, Nacho, que el problema también es que es muy difícil aspirar a un modelo de seguridad pública exitoso si no hay una confianza de la población en sus autoridades de seguridad pública, y lo que estamos viendo son por todos lados policías, agentes de la policía vinculados a organizaciones de crimen organizado. Los 5 que vimos la semana pasada que ponían retenes para secuestrar personas junto con un exalcalde de San Luis Talpa o San Juan Talpa. Sí. Ahora estos metidos
en narcotráfico. Yo creo que el director de la policía tiene un enorme desafío delante en devolverle la confianza a una institución que al parecer está infiltrada, y devolverle esa confianza pasa en primer lugar por hacer una depuración a fondo, y la policía tiene sus propios mecanismos de depuración que no ha querido poner en marcha o que no ha podido poner en marcha. Porque lo que estamos viendo son todas capturas ordenadas, como bien dijo el ministro de Seguridad ayer. Todas estas capturas fueron ordenadas por la Fiscalía, simplemente ejecutadas por la policía. Es decir, que hasta la depuración policial, lo poco que estamos viendo viene de la Fiscalía y no de las propias filas policiales. Ok. ¿Hace bien el presidente con ensalzar el trabajo del padre Toño? Sí, dijo que él creía que era una persona que hacía muy buen trabajo en mexicano y que conocía su labor. Pero es que mira, y hay por ahí un periódico electrónico dijo, el presidente le da un espaldarazo al padre Toño. No sé si era un titular adecuado. Pero lo que te quiero decir que, y ahí los correos lo demuestran, es que hay mucha gente que tiene animosidad con el tema del padre Toño, y hay gente que lo considerará seguramente un héroe mexicano. Sí. Yo no tengo ninguna duda. Yo al final a las pruebas me remito, como dice el dicho popular. Sobre los comentarios, bien importante, Nacho, lo que decía una persona, que estos casos nos queden en el olvido. Antes de pensar en lo que puede generar estos casos, vamos a llevar estos casos hasta el final, que no queden en impunidad. Luego veremos si a partir de las pruebas, a partir de este proceso, a partir de lo que sea este caso, se pueden generar nuevas políticas de depuración judicial, fiscal, policial, también en la Procuraduría General, donde están los defensores también públicos, que también tienen parte importante en este tema del sistema judicial. Y segundo, otro comentario que nos permite tocar otra variable, dejarla aquí al final, el tema de la IVU. Como la IVU, hay una cantidad de colonias y barrios rehenes de las extorsiones y de las pandillas. Hay gente que tiene que pedirle permiso a los pandilleros para llegar después de cierta hora a trabajar o para salir a trabajar. Y eso es una realidad bien fuerte, una situación complicada que está sucediendo en muchos barrios y colonias del país. Tengo varias preguntas y ya me queda poco tiempo, pero varias preguntas que hacen en relación a si ustedes han sentido persecución. Tú por tu libro, Infiltrados, después que lo escribiste, todo el tiempo que ha pasado, el caso tuyo, digamos, por los seguimientos. Incluso hay gente que dice, no solo porque todo lo que has hecho seguimiento e investigación sobre el caso del narcotráfico, también por investigación de expresidentes, etcétera. Entonces también el caso de la prensa gráfica. ¿Han sentido presión, persecución? Mira, yo no vivo aquí, Nacho. Yo vengo al país regularmente, no vivo aquí, y eso pues creo que matiza las cosas, ¿no? Ya. Pero sí, los mensajes están, ¿no? Los correos, los recados, cuídate, te voy a demandar, voy a ir a los tribunales, etcétera, ¿no? En ese sentido sí ha habido. Carlos, aparte de lo que pasó con el periodista Carlos Martínez. Sí, Oscar, perdón. Hemos denunciado. Es que dijiste Carlos antes. ¿Sí? Y yo sabía que no era Carlos, Oscar. Ok, pero ya. Sí, Oscar. Hemos denunciado en ocasiones anteriores seguimientos, algún tipo de hostigamiento. Nunca habíamos llegado a los límites de este caso. Y ciertamente sí te llegan mensajes. Sí quiero aclarar, Nacho, que yo no creo que en El Salvador estemos ahorita en una situación de tan límite como se encuentran muchos colegas en México, como se encuentran muchos colegas en Honduras, incluso en Guatemala. Creo que aquí todavía estamos mejor, pero cada vez vamos viendo mayor descomposición en ese sentido, y creo que por eso es que estamos a tiempo de decir, miren, ojo, no estamos en esa situación, pero no queremos llegar hasta allá para empezar a poner el grito en el cielo. Lo importante, Nacho, es sobre todo que este tipo de, digamos, de deterioro de la situación lo que hace es reflejar lo que pasa en el resto del país. Mira tú ahora, yo sé que el tema da para otros 5 programas, pero ahora que ha regresado al debate público en Estados Unidos el tema de la migración por la crisis de los niños migrantes, ahora todo mundo se pregunta qué pasa en esos países que la gente se quiere ir. Bueno, pasa lo que hemos estado hablando en este programa. Correcto. Carlos, sé que te vas y te quiero hacer una despedida. Pues, tuviste muchos años con nosotros los días jueves, últimamente no, porque has tenido mucha actividad, pero ahora sales por un año fuera del país, vas a trabajar para la Biblioteca
Pública de Nueva York, sí, en un trabajo, que bueno, primero digamos que te hayan dado esa posibilidad, es una gran distinción para un periodista salvadoreño. La Biblioteca Pública de Nueva York, en determinados casos, contrata por un tiempo determinado a un periodista, como va a ser ahora con Carlos. En este caso, tú vas a hacer una investigación, a escribir un libro, ¿no? Va a tener un año para escribir un libro. Más que contrato, y creo, es una beca, sí. Es una beca. Sí. Una beca que te ponen a disposición todos esos maravillosos recursos de la Biblioteca Pública de Nueva York, sí, que es, Nacho, he de decir, una de las cosas que lamentablemente este país no está en capacidad de ofrecer a investigadores, recursos de biblioteca. Entonces, sí, me siento muy afortunado de haberme ganado uno de esos espacios para ir a escribir un libro, y voy a estar acompañado por otros 11 escritores, que incluye historiadores, incluye escritores de no ficción, incluye también novelistas. ¿Y el tema es? Yo voy particularmente a tratar de hacer una investigación que aterriza en un libro sobre el asesinato de Monseñor Romero y qué permitía que en este país existieran estructuras como escuadrones de la muerte y su vínculo con las estructuras de seguridad pública. Bueno, mucha suerte. Primero, desearte muchas felicidades, suerte, y te esperamos acá cada vez que puedas venir a El Salvador. Pues aquí, digamos, vamos a esperarte para que nos cuentes cómo se están viendo las cosas El Salvador desde fuera. Te agradezco mucho, Nacho, y saludos a todos los televidentes. Y a ti, Héctor, sé que ¿cómo vas a continuar en Estados Unidos? Sí. ¿Sigues trabajando en la universidad, en American University de Washington? Sí, ahí ¿Con está. más proyectos? Ahí estamos, ahí seguiré un rato más, al menos tratando, sí, ahora específicamente con una investigación sobre la MS, digamos una revisión sobre la estructura de la MS aquí y en Los Ángeles y en Washington, que son dos de las ciudades donde esa pandilla pues ha tenido incidencia. Bueno, temas importantes, y tendrás también, Héctor, por favor, cada vez que pueda venir a contarnos cómo va todo. Aquí están las puertas abiertas a los dos, mucho éxito. Mi estimado Gabriel, por supuesto, lo seguiremos viendo. Siempre estaremos haciendo la labor día a día. Gracias. Gracias a los tres grandes periodistas, creo que son periodistas ejemplares en El Salvador. Yo los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.